Desde los primeros años de vida de San Bernardo de Claraval, ya se percibía que Dios le había preparado una misión singular. Bernardo nació en 1090, en la región de Borgoña, Francia, en una familia noble, pero profundamente enraizada en la fe cristiana. Su padre, Tecelín Sorel, era un caballero de gran prestigio, conocido por su valentía y lealtad al rey. Su madre, Alette de Montbard, era una mujer piadosa, de corazón sensible, cuya vida espiritual influiría decisivamente en el futuro del hijo. Al crecer en un hogar donde el coraje y la fe eran igualmente valorados, Bernardo recibió una formación equilibrada que unía los valores caballerescos con la devoción religiosa. La educación de Bernardo estuvo marcada por la fuerte presencia de su madre, quien lo guiaba en las primeras oraciones, le enseñaba la importancia de la pureza de corazón y le transmitía un profundo amor por la Virgen María. Alette solía llevarlo a misa, animándolo a contemplar los misterios de la fe desde temprana edad. Esta formación materna fue tan determinante que a lo largo de toda su vida, Bernardo mantendría una ardiente devoción a Nuestra Señora, llegando más tarde a ser llamado el Doctor Mariano, por la intensidad con que predicaba sobre ella. Así, la infancia de Bernardo fue un terreno fértil donde la gracia divina encontró espacio para germinar. A pesar de la piedad del hogar, Bernardo no fue librado de las tentaciones y desafíos propios de la juventud. La nobleza borgoñona ofrecía un ambiente de fiestas, cacerías y convivencia con los ideales mundanos de gloria y honor. Muchos de sus hermanos siguieron el camino militar en fidelidad a la tradición de la familia. Sin embargo, desde muy temprano, Bernardo mostraba inclinaciones diferentes. Mientras los jóvenes de su edad se fascinaban con las batallas y torneos, él prefería el recogimiento, la meditación y los estudios. Su inteligencia aguda llamaba la atención, y sus maestros afirmaban que poseía una capacidad extraordinaria para comprender y asimilar las enseñanzas. La juventud de Bernardo estuvo también marcada por crisis interiores. Él reconocía dentro de sí el combate entre el deseo natural por las vanidades y la voz suave, pero firme, que lo llamaba a algo mayor. Era un periodo de discernimiento, donde las palabras del Evangelio resonaban con fuerza. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ese conflicto interno no lo alejaba de Dios. Por el contrario, lo hacía aún más decidido a buscar la verdad y a comprender cuál era su papel en la historia de la salvación. Percibía que su vida no podía reducirse a las glorias pasajeras del mundo. En medio de esas reflexiones, la muerte de su madre, cuando él aún era joven, le causó un profundo dolor. Alette había sido el gran pilar espiritual de su infancia, y su ausencia dejó una laguna que lo llevó a sumergirse aún más en el silencio y la oración. Fue en ese contexto de pérdida que Bernardo maduró su deseo de entregarse totalmente a Dios. El recuerdo de las enseñanzas maternas se convirtió para él en guía constante, un recordatorio de que la santidad es el mayor legado que se puede dejar a los hijos. El dolor de la separación sirvió como catalizador para que Bernardo se abriera aún más a la gracia divina. Bernardo no se aisló del mundo de manera abrupta. Antes de tomar su decisión definitiva, buscó profundizar en los estudios, sobre todo en el arte de la retórica, en la filosofía y en la Sagrada Escritura. Su capacidad de argumentación era notable, y muchos creían que podría convertirse en un gran abogado o incluso seguir una carrera política. Sin embargo, cada vez que se aproximaba a esas perspectivas, sentía un vacío interior, como si estuviera traicionando el llamado silencioso de Dios. Era como si una voz interior le repitiera continuamente que su verdadera misión no estaba en los tribunales o en las cortes, sino en la vida consagrada. Uno de los episodios más significativos de su juventud fue cuando, cierta vez, al contemplar la imagen de la Virgen María, Bernardo experimentó un impulso interior fortísimo. Él mismo relatará más tarde que fue como si María lo hubiese acogido bajo su manto, garantizándole su intercesión para que permaneciera firme en la vocación.
Esa experiencia aumentó aún más su confianza y consolidó en él una devoción que se convertiría en la marca de su apostolado. No era una devoción sentimentalista, sino profundamente teológica y espiritual, en la que María era vista como mediadora y auxiliadora en la obra de la salvación. Cuando finalmente llegó el momento de decidir sobre su vida, Bernardo tomó una resolución que cambiaría no solo su destino, sino también el futuro de la Iglesia. En lugar de rendirse a los honores de su linaje o a las promesas de poder, decidió ingresar en el monasterio de Císter, una nueva comunidad monástica que buscaba revivir la austeridad y la simplicidad de la regla de San Benito. Esta decisión no fue fácil, pues significaba renunciar a todo lo que el mundo le ofrecía. Pero para Bernardo, la mayor riqueza era estar enteramente unido a Cristo, y nada podía sustituirlo. El coraje de Bernardo fue aún más notable porque no entró solo al monasterio. Con su elocuencia y testimonio de vida, convenció a 30 hombres de su familia y círculo de amistades para seguir el mismo camino, entre ellos 4 de sus hermanos e incluso su padre, que más tarde abrazaría la vida religiosa. Esta escena se hizo famosa en la historia de la Iglesia. Un joven de apenas 22 años, arrastrando consigo a una verdadera multitud hacia la vida monástica, como si fuera un nuevo apóstol conduciendo almas a Cristo. Era el inicio de una misión que convertiría a Bernardo en una de las figuras más influyentes del siglo XII. Al llegar al monasterio de Císter, Bernardo encontró una vida dura, marcada por el trabajo manual, la oración continua y el silencio riguroso. Sin embargo, para él, ese estilo de vida no era una carga, sino un alivio, pues finalmente había encontrado el lugar donde su corazón podía descansar en Dios. Los monjes cistercienses buscaban retornar a la simplicidad original del monaquismo, lejos de las riquezas y la ostentación que en muchos monasterios se habían infiltrado con el tiempo. Bernardo se adaptó rápidamente y se destacó por la intensidad de su entrega. La salud de Bernardo, no obstante, fue duramente probada. El rigor de las penitencias, las largas horas de ayuno y la disciplina del monasterio debilitaron su cuerpo, y por momentos llegó a estar gravemente enfermo. Aún así, nunca se le oyó una palabra de queja. Al contrario, veía en la fragilidad de la carne una oportunidad de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo. Los hermanos que convivían con él testimoniaban su serenidad y paciencia ante los dolores, lo cual edificaba a toda la comunidad. Ese sufrimiento físico acabaría moldeando en él una espiritualidad centrada en la cruz. Con el correr del tiempo, el abad de Císter percibió que Bernardo poseía dones extraordinarios de liderazgo y discernimiento espiritual. No era apenas un joven piadoso, sino alguien con una visión clara de cómo la vida monástica podía ser una respuesta a los desafíos de la Iglesia y del mundo. Su capacidad para inspirar a otros y articular la fe con profundidad lo convertía en una figura singular. Por eso, aún muy joven, fue elegido para liderar a un grupo de monjes que partiría a fundar un nuevo monasterio, Claraval. Ese momento marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida. Claraval se convertiría no solo en su morada, sino también en el centro de su misión. Allí Bernardo formaría a generaciones de monjes, predicadores y líderes espirituales, irradiando una influencia que se extendería por toda Europa. La fundación de Claraval sería el símbolo de su entrega radical, de su capacidad de conjugar contemplación y acción, oración y liderazgo, silencio y palabra. Pero antes de llegar a ese punto, era necesario comprender cómo la infancia, la juventud y la formación de Bernardo lo habían preparado para una misión tan grandiosa: ser un renovador de la vida religiosa y uno de los grandes doctores de la Iglesia. Cuando Bernardo fue enviado a fundar un nuevo monasterio, todavía era un joven de poco más de 20 años. El lugar elegido era un valle solitario, rodeado de colinas y densos bosques, situado en la región de Champaña, en Francia. Ese valle, inicialmente llamado Valle de Ajenjo, a causa de las hierbas amargas que crecían allí, sería transformado en un espacio de oración, silencio y comunión con Dios. El nombre elegido para el monasterio
fue Clara Vallis, en latín, que significa Valle Claro, más tarde conocido como Claraval. Ese nuevo nombre reflejaba no solo la belleza natural del lugar, sino también la misión espiritual que allí se iniciaba: irradiar la luz de Cristo en medio de las tinieblas del mundo. La llegada al valle fue un momento de gran desafío. El lugar era desierto, pantanoso y poco fértil. Los monjes que acompañaban a Bernardo encontraron condiciones adversas: frío riguroso, hambre, falta de recursos y enormes dificultades para construir las primeras estructuras del monasterio. Era necesario drenar los pantanos, limpiar el terreno, levantar paredes de piedra y crear un espacio mínimamente habitable. A muchos les parecía una tarea imposible. Sin embargo, el liderazgo de Bernardo se destacó precisamente en ese escenario. No solo daba órdenes, sino que trabajaba incansablemente junto a los monjes, cargando piedras, manejando herramientas y compartiendo la misma pobreza de todos. El ejemplo personal de Bernardo fue decisivo para mantener viva la motivación de los monjes. Aún enfermo y debilitado por las penitencias, insistía en participar de las tareas más arduas, mostrando que la verdadera autoridad nace del servicio. Esa actitud inspiraba confianza y fidelidad, y pronto los monjes comenzaron a verlo no solo como un líder, sino como un verdadero padre espiritual. El carisma de Bernardo no residía en palabras grandilocuentes, sino en la coherencia entre lo que predicaba y lo que vivía. Su presencia era una llama que calentaba e iluminaba, incluso en las noches más frías de aquel valle solitario. Con el tiempo, el monasterio de Claraval fue tomando forma. Las primeras construcciones, simples y austeras, reflejaban la espiritualidad cisterciense, centrada en la búsqueda de la pobreza evangélica, la simplicidad y la pureza. Nada de ornamentos excesivos o lujo. La arquitectura era sobria, limpia y orientada a favorecer la oración y el recogimiento. Esta simplicidad, lejos de ser un obstáculo, se convertía en un atractivo para quienes buscaban una vida auténtica de consagración. Muchos jóvenes, al oír hablar de la vida en Claraval, se sentían llamados a seguir ese camino radical de entrega a Dios. La vida espiritual en Claraval era exigente. El día de los monjes se dividía entre largas horas de oración litúrgica, lectura espiritual, meditación silenciosa y trabajo manual. La regla de San Benito era observada con rigor, y Bernardo se aseguraba de que cada detalle fuese vivido con autenticidad. Él mismo insistía en que el trabajo manual no debía verse como castigo, sino como medio de participación en la obra creadora de Dios. Así, labrar la tierra, preparar el pan, cuidar de los animales y levantar muros se convertía en expresión concreta de la vida monástica. Todo se hacía para la mayor gloria de Dios. El estilo de vida de Claraval pronto llamó la atención de toda la Europa cristiana. En poco tiempo, jóvenes de diferentes regiones empezaron a buscar el monasterio para unirse a la comunidad. Muchos de ellos eran nobles que, como Bernardo, decidieron abandonar los placeres mundanos para abrazar la austeridad de la vida monástica. El testimonio de simplicidad, pobreza y oración convertía a Claraval en una verdadera escuela de santidad. La fama de Bernardo, hasta entonces restringida a Borgoña, comenzó a expandirse rápidamente y su influencia traspasó los límites del claustro. El crecimiento de la comunidad trajo nuevos desafíos. El monasterio ya no podía acoger a todos los que deseaban ingresar, y ello exigió la fundación de nuevos centros monásticos. Así nació una impresionante expansión de la Orden del Císter. Claraval se convirtió en la casa madre de decenas de otros monasterios fundados en diferentes regiones de Europa. En poco tiempo, la familia cisterciense se extendió por Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y otros países, formando una red que transformaría profundamente el panorama espiritual del siglo XII. Y en cada fundación, el espíritu de Claraval estaba presente: simplicidad, disciplina y búsqueda radical de Dios. Ese crecimiento extraordinario también generó críticas y resistencias. Muchos consideraban imposible mantener el rigor espiritual ante semejante expansión.
Había quienes acusaban a los cistercienses de radicalismo o de exageración en su rechazo a las comodidades de la vida monástica tradicional. Pero Bernardo respondía no con disputas, sino con la fidelidad de la vida vivida. Para él, no importaba el número de monasterios, sino la calidad de la vida espiritual de cada monje. Insistía en que la verdadera expansión no era geográfica, sino interior, la difusión de la caridad de Cristo en el corazón de los hombres. Claraval se convirtió en poco tiempo en un centro de formación intelectual y espiritual. Aunque la vida era austera, se incentivaba el estudio de las Escrituras y de los padres de la Iglesia. Bernardo, que poseía una inteligencia aguda, sabía unir la contemplación con la reflexión teológica. Aunque no tuviese la formación académica de otros teólogos de la época, como Pedro Abelardo, su profundidad espiritual confería a sus palabras una autoridad inigualable. Sus sermones y cartas eran leídos con admiración, pues transmitían no solo conocimiento, sino sobre todo la experiencia viva de quien habla desde la intimidad con Dios. La fama de Claraval atrajo no solo a monjes, sino también a laicos y clérigos que buscaban consejo. Obispos, príncipes y hasta reyes recurrían a Bernardo para obtener orientación espiritual. Esa creciente influencia fuera de los muros del monasterio generó tensiones. Muchos temían que la vida monástica perdiese su esencia contemplativa al involucrarse demasiado con los problemas del mundo. Pero Bernardo tenía una visión clara. La contemplación verdadera no aísla, sino que genera responsabilidad. Para él, cuanto más se unía el monje a Dios, más era llamado a iluminar el mundo con la luz recibida en el silencio del claustro. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentó Bernardo en ese periodo fue el equilibrio entre la vida interior y las exigencias externas. Como abad de Claraval, necesitaba cuidar de la comunidad, resolver conflictos internos, discernir vocaciones y, al mismo tiempo, atender a los innumerables pedidos que llegaban desde fuera. Era una vida de constante tensión entre el recogimiento y la acción. No obstante, su profunda espiritualidad le permitía encontrar en todo una oportunidad de unión con Dios. Para él, cada dificultad era ocasión de ejercicio de la paciencia, de la humildad y de la confianza en la providencia divina. La expansión de la Orden del Císter coincidió con una época de profundas transformaciones en la Iglesia. El siglo XII estuvo marcado por debates teológicos, reformas y tensiones entre el poder espiritual y el poder temporal. En ese escenario, Bernardo se convertiría en una de las voces más influyentes, llamado constantemente a intervenir en cuestiones delicadas. Pero antes de convertirse en consejero de papas y reyes, necesitaba consolidar Claraval como ejemplo de vida monástica auténtica. El monasterio debía ser no solo un refugio de oración, sino también un faro que orientase a la Iglesia en medio de las tempestades de su tiempo. En medio de tantas responsabilidades, Bernardo nunca dejó de valorar lo esencial, la oración. Enseñaba a sus monjes que la vida espiritual no se sostenía solo en el trabajo o en el estudio, sino en la contemplación amorosa de Dios. Sus homilías frecuentemente exhortaban a la unión con Cristo, a la devoción a Nuestra Señora y a la práctica de la caridad fraterna. El secreto de su liderazgo estaba en mantener siempre encendida la llama de la vida espiritual. Creía firmemente que solo monjes profundamente arraigados en Dios podrían soportar el peso de las pruebas externas. Un aspecto notable de Claraval era la disciplina del silencio. Para Bernardo, el silencio no era vacío, sino espacio de encuentro con Dios. Insistía en que el exceso de palabras debilita el espíritu y dispersa el corazón. El silencio del monasterio no era opresivo, sino liberador, pues permitía que cada monje escuchara la voz suave del Espíritu Santo. Ese énfasis en el silencio se convertiría en característica de toda la Orden del Císter, distinguiéndola de otras comunidades religiosas de la época. Y no solo en el claustro valoró Bernardo el silencio. Él mismo, al escribir, prefería un lenguaje simple, claro y directo, sin adornos innecesarios. Otro desafío al que se enfrentó Bernardo
fue mantener la unidad de la comunidad ante las diferencias humanas. Como en cualquier grupo, había tensiones, celos e incomprensiones entre los monjes. Algunos encontraban la disciplina demasiado severa, otros se sentían tentados a buscar reconocimiento. En esos momentos, Bernardo demostraba gran sabiduría. Sabía corregir con firmeza, pero también con ternura, señalando siempre a Cristo como modelo de humildad y obediencia. Su autoridad no se basaba en la imposición, sino en el ejemplo. Repetía constantemente que el verdadero abad debe ser padre, no tirano. La austeridad de Claraval, sin embargo, no alejaba a las personas, sino que atraía cada vez más vocaciones. El secreto residía en el equilibrio entre rigor y amor. Los monjes sabían que estaban llamados a una vida difícil, pero también sentían la ternura de un Dios que los sostenía. La convivencia fraterna, la oración común y el trabajo compartido creaban lazos profundos entre ellos. Era como una verdadera familia, unida no por lazos de sangre, sino por el amor a Cristo. Esa experiencia de comunión era tan fuerte que muchos visitantes, al presenciar la vida en Claraval, se sentían profundamente conmovidos. Con el tiempo, Claraval comenzó a enviar monjes para fundar nuevas comunidades en otras regiones. Esas nuevas casas seguían la misma disciplina y espiritualidad, manteniendo siempre el vínculo con la casa madre. Así, en pocas décadas, centenares de monasterios cistercienses surgieron por toda Europa. Esa expansión, que podría haber diluido el espíritu original, en realidad fortaleció aún más la identidad de la orden. Cada monasterio era un prolongamiento de Claraval, como ramas de un mismo árbol que, cuanto más crecía, más echaba raíces profundas. La fama de Claraval llegó incluso a oídos del Papa, que veía en los cistercienses un instrumento providencial para la renovación de la vida religiosa. Muchos obispos pedían la presencia de monjes de Claraval en sus diócesis, creyendo que su espiritualidad podría purificar ambientes marcados por abusos y decadencia moral. La confianza de la Iglesia en Bernardo y su comunidad crecía cada día. Ese reconocimiento oficial también generaba nuevas responsabilidades, pues exigía que los monjes se mantuviesen fieles a su vocación original sin dejarse corromper por el prestigio. Los años iniciales de Claraval fueron, por tanto, un tiempo de consolidación y prueba. Era necesario demostrar que la vida cisterciense no era solo un ideal, sino una realidad posible. Bernardo, con su liderazgo firme y espiritualidad ardiente, consiguió guiar a su comunidad en ese camino. Mostraba que la verdadera fuerza del monje no residía en la cantidad de sus obras, sino en la pureza de su intención. Para él, todo debía hacerse por amor a Cristo, y cualquier otro motivo era indigno de la vida consagrada. Esa radicalidad, lejos de alejar, cautivaba cada vez más corazones. En medio de tantas conquistas, Bernardo nunca perdió de vista su propia debilidad. Se reconocía pecador y necesitado de la gracia de Dios. En sus cartas, pedía frecuentemente oraciones, reconociendo que, sin la ayuda del Espíritu Santo, nada podría realizar. Esa humildad era la clave de su grandeza. Mientras muchos líderes se dejaban llevar por la soberbia del éxito, Bernardo permanecía consciente de que todo era obra de Dios. Esa actitud edificaba no solo a sus monjes, sino también a todos los que buscaban su orientación. El monasterio de Claraval, por lo tanto, no fue solo una construcción de piedra, sino una verdadera obra del Espíritu. Allí nació una espiritualidad que marcaría profundamente la Edad Media y que, hasta hoy, sigue inspirando a cristianos en todo el mundo. Claraval representaba la luz que brilla en medio de la oscuridad, un lugar donde la radicalidad del Evangelio era vivida en toda su plenitud. Bernardo, como abad, fue el corazón palpitante de esa obra, guiando a sus monjes con firmeza y amor, señalando siempre a Cristo como único Señor y Maestro. A lo largo de su vida, San Bernardo se destacó no solo como fundador y abad de Claraval, sino también como una de las voces más influyentes de toda la Iglesia en el siglo XII. Su palabra poseía una fuerza arrebatadora.
capaz de tocar tanto a los sencillos campesinos como a reyes y papas. Esa capacidad no provenía de técnicas refinadas de oratoria, sino de la autenticidad con la que hablaba. Sus predicaciones eran fruto de la oración profunda, de la meditación de las Escrituras y de la vida austera que él mismo vivía. Cada sermón transmitía no solo conocimiento, sino una experiencia real de Dios. Bernardo no tenía una formación académica formal como la de otros teólogos de su tiempo. No frecuentó las escuelas de París, ni fue discípulo de los grandes maestros de la dialéctica. Sin embargo, eso no le impidió convertirse en una de las mayores autoridades espirituales de la época. Su sabiduría provenía de la contemplación y de la intimidad con Cristo. Decía que hay muchos que quieren saber para saber, y eso es curiosidad. Hay quienes quieren saber para ser conocidos, y eso es vanidad. Pero hay quienes quieren saber para edificar, y eso es caridad. Su teología era una teología vivida, enraizada en el amor y en la fe. Los sermones de San Bernardo sobre el Cantar de los Cantares se hicieron célebres en toda la cristiandad. En ellos exploraba la relación de amor entre Cristo, el esposo, y la Iglesia, la esposa. Ese enfoque místico revelaba su sensibilidad espiritual y su capacidad para traducir los misterios de la fe en un lenguaje accesible y profundamente poético. Para Bernardo, el corazón humano solo encuentra descanso cuando se entrega enteramente al amor de Dios. Insistía en que la vida cristiana no es solo cumplimiento de normas, sino ante todo una respuesta de amor al amor infinito de Cristo. Su devoción a la Virgen María también marcó profundamente su predicación. Bernardo fue uno de los grandes promotores de la Mariología medieval, insistiendo en su intercesión como madre de la Iglesia y mediadora de las gracias. En sus homilías llamaba a María estrella del mar, guía segura para todos aquellos que navegaban en las tormentas de la vida. Esta expresión se hizo célebre y hasta hoy es recordada en la tradición católica. La intensidad de su amor mariano le valió el título de Doctor Mariano, y sus palabras ayudaron a consolidar en la conciencia de la Iglesia la importancia del culto a la Virgen. San Bernardo fue también una voz firme en defensa de la fe ante los errores de su tiempo. Uno de los episodios más conocidos fue su disputa con el teólogo Pedro Abelardo, uno de los maestros más brillantes de la Universidad de París. Abelardo defendía tesis que, según Bernardo, ponían en riesgo la simplicidad de la fe, transformándola en un ejercicio puramente racional. Para Bernardo, la razón era importante, pero jamás podía sustituir a la fe. Intervino en el Concilio de Sens en 1141, donde presentó sus objeciones a Abelardo. Su firmeza contribuyó a que la Iglesia preservase la integridad de la doctrina frente a las tendencias racionalistas. Ese enfrentamiento no estuvo movido por odio ni por deseo de destruir al adversario, sino por celo por la verdad. Bernardo era consciente de que el exceso de confianza en la razón podía debilitar la experiencia de la fe como encuentro personal con Dios. Alertaba que el intelecto humano, por más brillante que fuese, no podía abarcar los misterios divinos. La fe, decía, no anula la razón, sino que la trasciende y la ilumina. Esa visión ayudó a equilibrar el pensamiento cristiano de su época, evitando que la teología se convirtiera en una ciencia fría y distante de la vida espiritual. Otra frente en la que actuó Bernardo fue en la reforma de la propia Iglesia. El siglo XII fue un tiempo de tensiones entre el poder espiritual y el poder temporal. Muchos obispos y abades se dejaban corromper por el lujo y por ambiciones políticas. En ese contexto, la voz de Bernardo se alzaba como un llamado a la pureza evangélica. Denunciaba los abusos, recordaba a los clérigos su misión pastoral e insistía en la necesidad de vivir según el Evangelio. Su autoridad moral era tan grande que pocos se atrevían a contestarlo. Para muchos, él era la conciencia viva de la Iglesia en su tiempo. Bernardo desempeñó también un papel decisivo en momentos de crisis eclesial, como en el cisma que siguió a la elección papal de 1130. Ese año, la muerte del Papa Honorio II
generó una disputa por la cátedra de Pedro. De un lado, fue elegido Inocencio II, del otro, el antipapa Anacleto II. La Iglesia quedó dividida, y muchos reinos apoyaron a Anacleto. Bernardo fue uno de los principales defensores de Inocencio II, viajando por Europa para conquistar el apoyo de monarcas y de los fieles. Su diplomacia espiritual fue fundamental para consolidar el papado legítimo y restaurar la unidad de la Iglesia. Estos viajes y misiones diplomáticas mostraban cuánto era respetado Bernardo más allá de los muros del monasterio. Reyes, príncipes y hasta emperadores veían en él una figura confiable, alguien movido no por intereses políticos, sino por el amor a la verdad. Su influencia no se limitaba al campo espiritual, sino que se extendía también al político, aunque siempre subordinado a la fe. Era capaz de dialogar con los grandes del mundo sin perder la humildad del monje. Su presencia recordaba a todos que el poder terreno solo tiene sentido cuando está al servicio de Dios. En el campo de la espiritualidad, Bernardo fue uno de los grandes maestros de la vida interior. Insistía en la importancia de la humildad como fundamento de todas las virtudes. En su famoso tratado sobre los grados de la humildad y del orgullo, describió el camino que el hombre debe recorrer para alcanzar la verdadera comunión con Dios. Para él, la humildad no era una virtud opcional, sino el cimiento de la vida cristiana. Sin humildad, todas las demás virtudes se corrompen. Con humildad, incluso las fragilidades humanas pueden ser transformadas por la gracia. Esta enseñanza no era solo teórica. La vida de Bernardo estaba marcada por una profunda humildad. Aún siendo consultado por papas y reyes, se consideraba solo un pobre monje, indigno de las gracias que Dios le concedía. En sus cartas, pedía constantemente oraciones, reconociendo su debilidad y dependencia de la misericordia divina. Este testimonio hacía sus palabras aún más poderosas, pues mostraba que su autoridad no provenía del orgullo, sino de la verdad vivida. Bernardo era ante todo un hombre de Dios, consciente de que nada podía sin él. La teología de Bernardo tenía también un fuerte carácter pastoral. No escribía solo para intelectuales o monjes, sino para todos los fieles. Sus homilías y cartas estaban cargadas de imágenes simples y accesibles, capaces de tocar el corazón del pueblo. Hablaba de Cristo como el esposo que ama, de María como la madre que guía, de la Iglesia como una familia de hermanos. Esta proximidad con el lenguaje común lo convertía no solo en doctor de la Iglesia, sino también en un verdadero predicador popular. Su mensaje trascendía los muros de los monasterios y alcanzaba plazas, aldeas y palacios. Al mismo tiempo, su obra tuvo gran impacto en el desarrollo de la mística cristiana. Para Bernardo, el camino del alma hacia Dios era un viaje de amor que pasaba por la purificación, la iluminación y la unión. Esa visión influyó profundamente en generaciones de monjes, teólogos y místicos que vinieron después de él. Su insistencia en la experiencia personal del amor de Dios preparó el terreno para la espiritualidad de los siglos siguientes, incluidos grandes santos como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Su mística no era huida del mundo, sino encuentro con Dios que transforma la realidad. Bernardo defendía también la importancia de la Eucaristía como centro de la vida cristiana. En sus sermones hablaba del altar como lugar en el que el cielo y la tierra se encuentran. La misa era para él el culmen de la vida monástica, momento en que Cristo se ofrecía nuevamente por amor a los hombres. Exhortaba a sus monjes a participar con devoción, no como espectadores, sino como almas unidas al sacrificio de Cristo. Esta visión reforzaba la centralidad de la liturgia y ayudaba a renovar la piedad eucarística de la época. Otro tema recurrente en sus escritos era el amor a la cruz. Bernardo veía en la cruz no solo un símbolo de sufrimiento, sino de victoria y redención. Enseñaba que el cristiano debe abrazar su cruz con alegría, porque en ella encuentra el verdadero camino de la salvación. Esta enseñanza resonaba con fuerza en su época, marcada por guerras y sufrimientos,
pues mostraba que el sufrimiento humano solo encuentra sentido cuando se une al de Cristo. Su espiritualidad de la cruz moldeó la vida de innumerables monjes y laicos que aprendieron a transformar sus dolores en ofrenda a Dios. La fuerza de la palabra de Bernardo residía también en el equilibrio entre rigor y ternura. Sabía corregir con firmeza, pero siempre con amor. Sus cartas a príncipes y obispos mezclaban exhortación y afecto, advertencia y aliento. Era capaz de denunciar los pecados y al mismo tiempo tender la mano al pecador arrepentido. Esa capacidad de unir justicia y misericordia era reflejo de su propia experiencia de Dios, a quien veía no como un juez severo, sino como un padre amoroso que desea salvar a todos sus hijos. Bernardo tuvo también gran influencia en la consolidación de la espiritualidad cisterciense como alternativa a las corrientes más intelectualistas de la época. Mientras las escuelas urbanas como la de París valoraban la dialéctica y la especulación, él insistía en la primacía de la contemplación y la oración. Ese contraste no significaba rechazo al estudio, sino un llamado al equilibrio. Para él, la teología que no nace de la oración es estéril, y la oración sin fundamento en la verdad de la fe puede volverse ilusoria. Esta síntesis de fe y contemplación fue uno de los grandes legados de su vida. Al mismo tiempo, su actuación como predicador itinerante lo puso en contacto directo con el pueblo. En varias ocasiones, fue llamado a predicar en ciudades y aldeas, atrayendo multitudes. Sus palabras inflamaban corazones, llevando a muchos a la conversión. Hay relatos de que sus homilías provocaban lágrimas en sus oyentes, no por una elocuencia teatral, sino por la sinceridad y profundidad de lo que transmitía. Hablaba con autoridad porque hablaba de lo que vivía. Esa autenticidad era su mayor don como predicador. La Iglesia reconoció rápidamente su importancia. Papas y concilios recurrían a él como árbitro en cuestiones delicadas. Su autoridad era tal que, muchas veces, sus palabras eran decisivas en debates teológicos y políticos. Aún así, Bernardo nunca buscó cargos u honores. Rechazó varias propuestas de obispados, insistiendo en que su vocación era permanecer como monje en Claraval. Su grandeza residía precisamente en no dejarse seducir por el poder, sino en utilizarlo solo cuando era llamado a servir. La influencia de Bernardo se extendió también a las cruzadas, en especial a la Segunda Cruzada, donde su predicación inflamó el espíritu cristiano de Europa. Sin embargo, ese tema merece ser tratado en detalle en otra parte de nuestro guión. Lo que importa destacar aquí es que, como predicador y teólogo, fue una de las voces más decisivas de su época. Su espiritualidad moldeó no solo a los monjes cistercienses, sino a toda la cristiandad medieval. Fue, en efecto, un doctor de la Iglesia, en el sentido más pleno, maestro de fe, de oración y de vida. Por todo ello, San Bernardo permanece como uno de los grandes pilares de la tradición católica. Su palabra sigue resonando a lo largo de los siglos, recordándonos que la fe no es solo un sistema de ideas, sino un encuentro de amor con Cristo. Su teología es, ante todo, una invitación a la conversión, a la humildad y a la confianza total en la misericordia de Dios. Nos muestra que la verdadera sabiduría no está solo en los libros, sino en el corazón que se deja inflamar por el Espíritu Santo. Y ese es el secreto que hizo de Claraval una fuente inagotable de vida para toda la Iglesia. San Bernardo de Claraval, aunque siempre había preferido la vida monástica, silenciosa y recogida, se convirtió en una figura central en la política eclesiástica e incluso en la política internacional del siglo XII. Su autoridad espiritual y moral era tal que papas, reyes y príncipes recurrían constantemente a su consejo. Esta presencia activa fuera de los muros de Claraval no fue fruto de ambición personal, sino de una misión impuesta por la propia Iglesia. Bernardo entendía que cuando era llamado, debía servir con obediencia, aunque ello implicase dejar el silencio del claustro para enfrentar las tensiones del mundo. Uno de los momentos más significativos de su actuación ocurrió durante el cisma papal de 1130, tras la muerte del Papa Honorio II. En aquel periodo,
La Iglesia se vio dividida entre dos pretendientes al trono de Pedro, Inocencio II y Anacleto II. Muchos príncipes e incluso obispos se habían alineado con Anacleto, que contaba con apoyo político y militar más fuerte. La situación era dramática y parecía que el papado legítimo sería sofocado. Fue entonces cuando Bernardo entró en escena, convirtiéndose en el gran defensor de Inocencio II, el verdadero papa. Su palabra inflamaba a reyes y obispos, persuadiéndolos para que reconocieran la legitimidad de Inocencio. Bernardo viajó por diversas regiones de Europa, encontrándose con príncipes y clérigos, convenciéndolos de unirse en torno al verdadero papa. Su diplomacia espiritual fue tan eficaz que consiguió conquistar el apoyo de monarcas importantes como el rey de Francia, Luis VI, e incluso del rey Enrique I de Inglaterra. Llegó a acompañar a Inocencio II hasta Roma, donde juntos se enfrentaron a las fuerzas de Anacleto. Sin los viajes y negociaciones conducidos por Bernardo, es probable que la Iglesia hubiese vivido una escisión aún más duradera. Su intervención fue decisiva para restaurar la unidad y fortalecer el papado. Este episodio demostró no solo la fuerza de su palabra, sino también la confianza que los papas depositaban en él. Inocencio II lo veía como su brazo derecho, y la influencia de Bernardo dentro de la curia romana creció enormemente. No era raro que documentos oficiales llevasen señales de su inspiración. Era consultado sobre nombramientos, decisiones pastorales y cuestiones teológicas. Para muchos, Bernardo era una especie de papa espiritual, alguien que, sin ocupar la cátedra de Pedro, ejercía enorme autoridad sobre la Iglesia de Occidente. Pero su influencia no se limitaba al campo eclesiástico. Reyes e emperadores veían en Bernardo una figura de equilibrio y justicia. Su fama de santidad y su vida austera hacían que sus palabras fuesen escuchadas con respeto, incluso por los más poderosos. Muchos príncipes buscaban su mediación en conflictos, sabiendo que Bernardo no favorecía intereses personales, sino que siempre buscaba la voluntad de Dios y la paz. Ese papel de mediador era extremadamente importante en una época marcada por guerras y rivalidades. Fue en ese contexto de confianza que surgió el llamado para una de las misiones más controvertidas de su vida, la predicación de la Segunda Cruzada. Tras la caída de Edesa, en 1144, los territorios cristianos en Tierra Santa estaban amenazados por los musulmanes. El Papa Eugenio III, que había sido discípulo de Bernardo en Claraval, recurrió al antiguo maestro para predicar la necesidad de una nueva expedición militar. Bernardo, fiel a la obediencia, aceptó la misión, aun sabiendo que se trataba de un desafío gigantesco. Creía que la cruzada era una forma de unir a la cristiandad en defensa de la fe y de los lugares santos. La predicación de Bernardo a favor de la cruzada fue un fenómeno extraordinario. Por donde pasaba, multitudes se reunían para escucharlo. Sus sermones inflamaban al pueblo con entusiasmo religioso, presentando la lucha por Tierra Santa no solo como una guerra, sino como una penitencia, una forma de expiación y entrega total a Cristo. Describía a Jerusalén como la herencia sagrada que no podía ser abandonada, llamando a caballeros, campesinos y nobles a asumir la cruz como señal de fe. Las crónicas de la época relatan que sus palabras provocaban lágrimas, conversiones e incluso milagros. Entre los que atendieron al llamado estaban dos de los hombres más poderosos de Europa, el rey Luis VII de Francia y el emperador Conrado III del Sacro Imperio Romano Germánico. Convencidos por las palabras de Bernardo, se comprometieron a liderar la expedición a Tierra Santa. Fue un logro impresionante, pues jamás en la historia una cruzada había reunido tanta movilización bajo la inspiración de una sola voz. Para muchos, Bernardo era visto como el verdadero artífice de la Segunda Cruzada, capaz de mover a reyes y naciones con su elocuencia. Sin embargo, la cruzada, que comenzó con gran entusiasmo, terminó en desastre. La expedición estuvo marcada por desorganización, hambre, traiciones y derrotas humillantes ante las fuerzas musulmanas.
El sueño de recuperar Edesa y fortalecer los territorios cristianos fracasó. La noticia de la derrota sacudió profundamente a la cristiandad, y muchos empezaron a cuestionar si la predicación de Bernardo no había sido un error. El propio santo sufrió críticas severas, siendo acusado por algunos de haber arrastrado multitudes a una empresa destinada al fracaso. Fue uno de los momentos más dolorosos de su vida. Bernardo, no obstante, no huyó de la responsabilidad. Reconoció la derrota, pero afirmó que la culpa no estaba en la cruzada en sí, sino en los pecados de los cristianos. Para él, la derrota era un llamado a la conversión, una advertencia divina para que el pueblo de Dios volviese con más sinceridad al Evangelio. Escribió cartas explicando su posición, reafirmando siempre que la voluntad de Dios es misteriosa y que el verdadero combate no está solo en las batallas externas, sino en el corazón humano. Su humildad ante ese fracaso aumentó aún más el respeto que muchos le tenían. A pesar de la derrota, la participación de Bernardo en la Segunda Cruzada mostró la dimensión de su influencia. Ningún otro monje de la Edad Media fue capaz de mover a reyes y pueblos con tanta intensidad. Su nombre estaba en todas las cortes, sus palabras eran repetidas en todas las iglesias. Se había convertido, sin querer, en una figura central en la historia política y religiosa del siglo XII. E incluso ante el fracaso militar, su autoridad espiritual permaneció intacta, pues todos reconocían su sinceridad y su fidelidad a la Iglesia. Junto a su actuación en las cruzadas, Bernardo seguía aconsejando a papas en otras cuestiones delicadas. Su relación con Eugenio III, su antiguo discípulo, estaba marcada por gran cercanía. En su obra De Consideratione, escrita como una especie de guía espiritual para el Papa, Bernardo exhortaba a Eugenio a no dejarse perder por las presiones del poder y a mantener siempre la humildad y el espíritu de oración. Ese tratado permanece como uno de los documentos más bellos sobre el ministerio petrino, recordando que el Papa, antes de gobernar la Iglesia, debe ser un siervo de Cristo. Ese equilibrio entre contemplación y acción era la marca de Bernardo. No se dejaba ilusionar por las grandezas de la política. Para él, toda intervención fuera del claustro era solo un prolongamiento de su vocación monástica. Cuando hablaba a los reyes, no hablaba como diplomático, sino como monje. Cuando aconsejaba a papas, no usaba la lógica de la política, sino la sabiduría del Evangelio. Esa coherencia lo convertía en una figura única, respetada incluso por los adversarios. Conseguía transitar entre el mundo espiritual y el mundo temporal sin contaminarse por el poder. Es importante notar que su autoridad no provenía solo de sus palabras, sino también de su vida. Los reyes sabían que vivía en la pobreza, que dormía sobre paja, que se alimentaba con lo mínimo necesario. Su austeridad era un contraste flagrante con el lujo de las cortes e incluso con las riquezas de algunos prelados de la Iglesia. Eso confería a sus exhortaciones una fuerza inigualable. Cuando Bernardo hablaba de humildad, hablaba como quien la practicaba. Cuando hablaba de desapego, hablaba como quien había renunciado a todo. Esa coherencia era su arma más poderosa. Incluso en los momentos de mayor influencia política, Bernardo nunca dejó de considerarse un simple monje de Claraval. Siempre que podía, regresaba al monasterio para compartir la vida común, rezar con sus hermanos y trabajar la tierra. Para él, el monasterio era su verdadera patria, y todo lo demás era solo misión temporal. Esa fidelidad a la vida monástica impidió que su fama lo corrompiera. Sabía que su fuerza provenía de la oración y que sin ella todo el poder del mundo era inútil. Ese enraizamiento en Claraval fue el secreto que sostuvo su actuación pública. Al final de su vida, Bernardo estaba exhausto. Los viajes, las negociaciones, las disputas teológicas y las responsabilidades habían consumido sus fuerzas. Su cuerpo debilitado ya no soportaba el mismo ritmo de antaño. Sin embargo, continuó sirviendo hasta el último instante, ofreciendo su vida como sacrificio por la Iglesia. Su participación en la política y en las cruzadas mostró que Dios puede usar incluso a un monje contemplativo para transformar la historia.
y aunque algunas de sus empresas hayan fracasado, su fidelidad y su testimonio permanecieron como faros de santidad. La actuación de San Bernardo junto a papas y reyes lo consolidó como una de las figuras más influyentes de la Edad Media. Su vida nos muestra que la santidad no está aislada del mundo, sino que puede transformar la propia política siempre que se mantenga fiel al Evangelio. Fue capaz de unir la fuerza de la oración con la responsabilidad de la acción, mostrando que un monje, aún sin armas ni riquezas, puede mover imperios cuando habla en nombre de Cristo. Esa síntesis de contemplación y acción fue su gran contribución a la Iglesia y a la historia. En los últimos años de su vida, San Bernardo de Claraval cargó un peso enorme, fruto de su intensa dedicación a la Iglesia y de las responsabilidades que le fueron confiadas. El cuerpo, ya frágil desde la juventud por las penitencias y por el estilo de vida austero, comenzó a dar señales aún más severas de desgaste. Sufría problemas estomacales y crisis frecuentes de fatiga que lo debilitaban profundamente. Sin embargo, incluso ante las enfermedades, jamás abandonó su misión de orientar a los monjes, escribir cartas y predicar sermones. Su vida se convirtió en un testimonio aún más elocuente de perseverancia y entrega. La derrota de la Segunda Cruzada fue una herida que nunca cicatrizó totalmente en su corazón. Aunque permanecía firme en su fe, Bernardo cargaba con el peso de la responsabilidad por haber movilizado a la cristiandad hacia una expedición que terminó en fracaso. Muchos lo criticaron duramente, pero él no intentó defenderse con argumentos políticos. Prefirió ver en el acontecimiento una lección espiritual. El pueblo cristiano necesitaba una conversión verdadera, más que ejércitos poderosos. Esta interpretación dio nuevo sentido a su dolor, transformando la humillación en penitencia ofrecida a Dios para la purificación de la Iglesia. A pesar del abatimiento, su pluma nunca descansó. Bernardo escribió innumerables cartas y tratados que se convirtieron en tesoros de la espiritualidad cristiana. Uno de los más bellos fue el de Consideratione, dirigido al Papa Eugenio III, su antiguo discípulo. En esa obra, exhortaba al pontífice a no dejarse dominar por las preocupaciones del gobierno temporal, sino a cultivar la vida interior y la oración constante. Para Bernardo, el Papa debía ser, ante todo, un hombre de Dios, no solo un administrador. Esas palabras, escritas con profundo amor y sinceridad, siguen siendo actuales hoy, recordando que la verdadera fuerza de la Iglesia está en la santidad. Otro tema recurrente en sus escritos de los últimos años fue la humildad. Compuso reflexiones extraordinarias sobre los grados de la humildad y del orgullo, describiendo el camino por el cual el alma debe descender en sí misma para poder elevarse hasta Dios. Para él, la humildad no era solo una virtud, sino la puerta de entrada a todas las demás. Sin ella, decía, la caridad se vuelve interesada, la obediencia se vuelve falsa y la fe se convierte en presunción. Ese énfasis en la humildad reflejaba su propia vida, marcada por constantes renuncias y por la conciencia de su pequeñez ante Dios. Bernardo profundizó también, en esos años, su espiritualidad mariana. Compuso sermones que exhalan ternura y confianza en la intercesión de la Virgen María. En uno de sus sermones más famosos, llamó a María Estrella del Mar, expresión que se volvería inmortal en la devoción católica. Para él, María era la guía segura que conducía a los fieles hasta Cristo, especialmente en los momentos de tormenta. «Mira la estrella, invoca a María», decía, enseñando que quien se coloca bajo su protección no se perderá en el mar encrespado de la vida. Esa espiritualidad mariana fue quizás una de las herencias más bellas que dejó a la Iglesia. Los últimos años estuvieron marcados también por un sufrimiento personal profundo, la pérdida de muchos de sus amigos y discípulos. Varios de sus hermanos de sangre, que habían ingresado con él al monasterio, fallecieron antes que él. Entre las muertes más dolorosas estuvo la de su hijo espiritual, Eugenio III, el Papa al que tanto había amado y orientado. Bernardo lloró esas pérdidas como un hombre sensible, pero siempre las ofrecía como sacrificio a Dios.
Sabía que la vida cristiana no elimina el dolor, sino que lo transforma en camino de purificación y de unión con Cristo crucificado. Aunque debilitado, continuaba siendo buscado por reyes, obispos y abades en busca de consejos. Era como si toda Europa aún dependiese de su voz para discernir los caminos de la fe. Eso, a veces, lo cansaba profundamente, pues deseaba solo reposar en Claraval. Pero nunca negaba ayuda a quien lo buscaba. Su vida se había convertido en un sacrificio continuo, donde cada respiración era ofrecida como servicio a la Iglesia. Esa fidelidad hasta el fin muestra que Bernardo vivió su vocación no como privilegio, sino como cruz que debía cargarse con amor. A pesar de su fama, Bernardo jamás permitió que el orgullo se adueñase de su corazón. En sus cartas, frecuentemente se llamaba a sí mismo un pobre pecador y siervo indigno del Señor. Esa conciencia de su debilidad era una constante, incluso cuando era ensalzado por todos. Nunca quiso ser visto como héroe, sino como testigo de la gracia de Dios. Esa humildad aumentaba aún más la veneración que el pueblo le tenía, pues veían en él no solo a un gran hombre, sino a un verdadero santo que reflejaba la presencia de Cristo. Entre sus obras más importantes de este periodo destacan también sus comentarios sobre el Cantar de los Cantares. En esas meditaciones exploraba el misterio de la unión del alma con Cristo, el Esposo Divino. Sus palabras revelan una profundidad mística impresionante, capaz de tocar tanto a monjes como a laicos. Para Bernardo, el amor era la clave de la vida cristiana. No un amor abstracto o teórico, sino concreto, vivido en el silencio de la oración, en la caridad fraterna y en la entrega total a Dios. Esos escritos permanecen hasta hoy como uno de los mayores clásicos de la espiritualidad medieval. Bernardo dejó también innumerables sermones sobre el Adviento, la Navidad, la Cuaresma y la Pascua, todos cargados de riqueza espiritual. En cada uno de ellos, buscaba conducir a los fieles a la contemplación de los misterios de Cristo, siempre con simplicidad y profundidad. Su lenguaje no era rebuscado, sino claro, directo e impregnado de poesía. Sabía unir teología y vida, doctrina y experiencia, haciendo que incluso los más sencillos comprendieran la belleza de la fe. Esa capacidad de traducir el misterio en palabras simples fue uno de los mayores dones que el Espíritu Santo le concedió. El peso de los años, no obstante, se hacía cada vez más evidente. Los ayunos, las penitencias, los viajes y las responsabilidades cobraron un alto precio de su cuerpo. Sufría frecuentes crisis de fiebre, dolores constantes y un agotamiento que lo dejaba muchas veces al borde de la muerte. Aún así, insistía en participar en la vida comunitaria, rezando con los monjes y, cuando podía, realizando algún trabajo. Su presencia, incluso enfermo, era fuente de inspiración, pues mostraba que la santidad no está en la ausencia de dolor, sino en la fidelidad en medio del dolor. La comunidad de Claraval lo cuidaba con gran cariño. Los monjes veían en su abad no solo a un líder, sino a un padre espiritual que había dedicado toda su vida a ellos. Su enfermedad era sentida por todos como un peso compartido, y muchos ofrecían ayunos y oraciones por su salud. Bernardo, sin embargo, respondía siempre que deseaba solo cumplir la voluntad de Dios, sea por la vida, sea por la muerte. Esa serenidad ante la enfermedad edificaba profundamente a sus hermanos, que aprendían con él a enfrentar el dolor con esperanza. En medio de esas pruebas, Bernardo escribía reflexiones sobre la muerte y la eternidad. Veía la muerte no como enemiga, sino como paso hacia la unión plena con Dios. En sus cartas, exhortaba a sus monjes a no temer el final, sino a prepararse con confianza. Para él, la vida terrena era solo un exilio, una peregrinación hacia la patria celestial. Esa visión le daba paz, incluso cuando sentía la proximidad de la muerte. Sabía que su misión en la tierra estaba llegando a su fin y aguardaba con esperanza el encuentro definitivo con Cristo. Sus últimos días estuvieron marcados por una serenidad impresionante. Se recogió aún más en la oración y en el silencio.
preparándose para la partida. Los monjes de Claraval relatan que su fisonomía, aún sufrida, irradiaba paz. Sus últimas palabras fueron de exhortación a la fidelidad a la regla y a la caridad fraterna. Pidió que sus monjes permanecieran firmes en la simplicidad y en el amor, pues esa era la verdadera herencia que dejaba. No buscaba dejar riquezas o estructuras grandiosas, sino un ejemplo de vida consagrada enteramente a Dios. San Bernardo falleció el 20 de agosto de 1153, a los 63 años de edad. Su muerte fue llorada no solo por los monjes de Claraval, sino por toda la cristiandad. Papas, reyes y sencillos campesinos lamentaron la pérdida de aquel que había sido guía, consejero y padre espiritual. La Iglesia entera reconoció en él a un santo, y su memoria pronto se extendió por toda Europa. Claraval, que antes era solo un valle desierto, se había convertido, gracias a él, en el corazón espiritual de toda una época. Su vida había transformado no solo a la Orden del Císter, sino la propia historia de la Iglesia. Poco después de su muerte, comenzaron a multiplicarse los relatos de milagros atribuidos a su intercesión. Muchos enfermos afirmaban haber sido curados al invocar su nombre. Otros decían haber recibido consolaciones espirituales extraordinarias. Estos testimonios contribuyeron al rápido crecimiento de su veneración popular. La santidad de Bernardo era tan evidente que nadie dudaba de que hubiese alcanzado la gloria celestial. Su fama atravesó fronteras y su figura pasó a ser recordada como la de uno de los mayores santos de la Edad Media. La canonización de San Bernardo tuvo lugar en 1174, apenas 21 años después de su muerte, realizada por el Papa Alejandro III. Ese reconocimiento oficial fue la confirmación de lo que ya estaba grabado en el corazón del pueblo cristiano. Bernardo era un santo, un doctor de la Iglesia, un maestro de santidad. En 1830, el Papa Pío VIII lo declaró doctor de la Iglesia, reconociendo la profundidad de su doctrina espiritual. Hasta hoy, su fiesta litúrgica se celebra el 20 de agosto, invitando a los fieles a seguir su ejemplo de humildad, caridad y amor apasionado por Cristo. Así, los últimos años de San Bernardo, aunque marcados por sufrimientos físicos y decepciones humanas, fueron también un tiempo de profunda fecundidad espiritual. Transformó sus dolores en oración, sus pérdidas en ofrenda, sus debilidades en testimonio de fe. Su muerte no fue el fin de su misión, sino el inicio de una presencia aún más fuerte en la vida de la Iglesia. Como un verdadero padre, continúa guiando a los cristianos a través de sus escritos y de su intercesión, recordándonos que el camino de la santidad está hecho de humildad, amor y fidelidad hasta el fin. El legado de San Bernardo de Claraval sobrepasa con mucho los límites de su tiempo. Aunque vivió en el siglo XII, su palabra, su vida y su obra siguen inspirando a cristianos de todas las épocas. El impacto de su espiritualidad fue tan profundo que atravesó los siglos, influyendo en la mística medieval, renovando la vida monástica y ofreciendo a la Iglesia un modelo de santidad que une contemplación y acción. No fue solo un monje retirado en oración, ni solo un predicador itinerante. Fue un hombre que supo unir la intimidad con Dios a la responsabilidad ante la historia. Una de las contribuciones más notables de San Bernardo fue la renovación de la vida monástica. Al fundar Claraval e inspirar la expansión de la Orden del Císter, mostró que era posible vivir la regla de San Benito con autenticidad, simplicidad y radicalidad evangélica. En un tiempo en que muchos monasterios se habían dejado corromper por el lujo y el poder, Bernardo devolvió la esencia de la vida monástica: oración, trabajo y silencio. Ese testimonio no solo reformó la vida religiosa de su época, sino que dejó un modelo perenne para todos los que desean buscar a Dios con corazón indiviso. Otra marca indeleble de su legado fue su teología profundamente enraizada en la experiencia espiritual. A diferencia de otros grandes teólogos que privilegiaron el razonamiento lógico, Bernardo hablaba desde la oración, la contemplación y la intimidad con Cristo. Su teología no era fría ni abstracta,
sino cargada de poesía, simbolismo y afecto. Hablaba del alma como esposa de Cristo, del amor divino como fuego que consume y transforma, de la cruz como victoria y de la Virgen María como estrella luminosa. Ese lenguaje cautivador tocaba no solo la mente, sino sobre todo el corazón de los fieles. Su devoción mariana, en especial, dejó huellas profundas en la tradición de la Iglesia. La expresión estrella del mar, utilizada para referirse a María, se convirtió en una de las imágenes más bellas y difundidas de la espiritualidad católica. Recordaba que, en medio de las tormentas de la vida, bastaba mirar a María para no perderse en el camino. Esa confianza filial ayudó a fortalecer el culto mariano e inspiró siglos de devoción. Hasta hoy, sus sermones sobre Nuestra Señora se citan como referencias teológicas y espirituales, mostrando que María ocupa un lugar central en el camino que conduce a Cristo. En el campo de la mística, Bernardo es considerado uno de los mayores doctores de la vida espiritual. Sus sermones sobre el Cantar de los Cantares abrieron horizontes para comprender la relación entre el alma y Dios como una historia de amor. Esa visión inspiró a muchos santos posteriores, como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, que también hablaron de la unión del alma con Dios en términos de esponsalidad. El énfasis en el amor como camino de perfección fue un hito en su obra. Para él, no bastaba cumplir mandamientos, era necesario amar, y amar hasta el final. No obstante, el legado de Bernardo no se limita al campo monástico o teológico. Mostró también que la santidad tiene un impacto social y político. Su actuación a favor de la unidad de la Iglesia durante el cisma de 1130, su influencia junto a reyes y papas e incluso su predicación de la Segunda Cruzada muestran que un hombre de Dios puede transformar la historia. Incluso ante fracasos y críticas, permaneció fiel, recordando que la verdadera victoria no está en las conquistas externas, sino en la fidelidad a Cristo. Ese testimonio sigue siendo actual en un mundo en el que la Iglesia aún enfrenta divisiones y desafíos. Un aspecto central de su mensaje es la humildad. Para Bernardo, la humildad era la base de toda vida cristiana. Él mismo vivió como un hombre consciente de su fragilidad, presentándose siempre como siervo inútil ante Dios. Ese testimonio nos recuerda que la grandeza no está en el poder ni en la fama, sino en la capacidad de reconocer que todo viene de Dios. Su doctrina sobre los grados de la humildad y del orgullo es hasta hoy una escuela de espiritualidad, mostrando el camino que todo cristiano debe recorrer para alcanzar la verdadera santidad. San Bernardo dejó también un ejemplo luminoso de equilibrio entre contemplación y acción. Nunca abandonó la vida de oración, incluso cuando era llamado a intervenir en cuestiones políticas o eclesiales. Para él, la fuente de toda acción estaba en el silencio del claustro, en la unión con Dios. Esta enseñanza sigue vigente para todos los cristianos, que a menudo se ven divididos entre las exigencias del trabajo, de la familia y de la vida espiritual. Bernardo nos recuerda que es posible actuar en el mundo sin perder el corazón en Dios, siempre que la oración sea el fundamento. Su visión de la cruz como victoria y redención es también una herencia preciosa. En sus escritos, exhortaba a los fieles a no huir de la cruz, sino a abrazarla con confianza, porque en ella está la verdadera vida. Esa espiritualidad de la cruz tiene mucho que decir al cristiano moderno, que frecuentemente busca comodidad y evita el sufrimiento. Bernardo nos enseña que la cruz no es señal de derrota, sino de amor, y que en ella encontramos la llave de la resurrección. Esa mirada transforma el dolor en camino de salvación y da sentido incluso a las mayores pruebas. Otro aspecto relevante de su legado es su confianza en la misericordia de Dios. Aunque fuese severo consigo mismo y exigente en la vida monástica, Bernardo presentaba siempre a un Dios de amor, que perdona y acoge. Su teología no estaba marcada por el miedo, sino por la confianza. Sabía que sin la gracia nada podemos, pero con la gracia todo se hace posible. Ese enseñamiento es fundamental aún hoy, en un tiempo en que muchos ven la fe como un peso.
Bernardo nos muestra que el cristianismo es, ante todo, encuentro con el amor misericordioso de Dios. La influencia de San Bernardo se extendió más allá de su muerte. Sus escritos circularon por toda Europa, siendo leídos en monasterios, catedrales y universidades. Su figura inspiró a generaciones de monjes, clérigos y laicos. El hecho de haber sido proclamado doctor de la Iglesia en el siglo XIX solo confirmó oficialmente lo que la Iglesia ya reconocía desde hacía siglos. Fue un maestro de la fe. Su título de Doctor Mellifluus, Doctor Melifluo, expresa bien su capacidad de derramar la dulzura de la palabra de Dios como miel que alimenta y fortalece el alma. Hoy, su mensaje continúa vivo. En un mundo marcado por la prisa, el exceso de información y la superficialidad, Bernardo nos invita a redescubrir el valor del silencio y de la contemplación. Nos enseña que es en el recogimiento y en la oración donde encontramos la verdadera paz. Al mismo tiempo, nos recuerda que la fe no es huida, sino compromiso con la realidad. Su equilibrio entre oración y acción sigue siendo una brújula segura para todos los que desean vivir el Evangelio de forma auténtica. Su legado habla también de coraje. No temió enfrentarse a teólogos renombrados, a reyes poderosos o incluso a multitudes cuando estaba en juego la verdad de la fe. Ese coraje provenía de su certeza interior, de su confianza en Dios. Para el cristiano de hoy, que a menudo se siente presionado por un mundo hostil a la fe, el ejemplo de Bernardo es alentador. Muestra que no es necesario tener ejércitos ni riquezas para defender la verdad. Basta con tener convicción, humildad y confianza en el Señor. San Bernardo dejó también un mensaje especial sobre la Iglesia. La amaba profundamente, incluso cuando sufría con sus crisis y divisiones. Nunca se colocó por encima de ella, sino que siempre se hizo siervo. Esto es una lección importante para los tiempos actuales, en que la Iglesia enfrenta críticas y desafíos internos y externos. Bernardo nos muestra que la verdadera reforma no viene de rebeliones o rupturas, sino de la fidelidad, de la santidad y de la oración. Creía que cada cristiano está llamado a ser luz dentro de la Iglesia, comenzando por su propia conversión. El ejemplo de Bernardo ilumina también la vida de los monjes y religiosos de hoy. Muestra que la vida consagrada tiene valor no solo para quienes la viven, sino para toda la Iglesia. La oración escondida en el silencio de un monasterio puede sostener al mundo entero. Esa visión es una invitación a redescubrir la importancia de la vida religiosa, muchas veces incomprendida en los tiempos modernos. El testimonio de Claraval recuerda que la Iglesia necesita contemplativos que, en silencio, intercedan por la humanidad. Sin embargo, su mensaje no se limita a los monjes. Bernardo habla también a los laicos, a las familias, a los jóvenes. Enseña que la santidad no está reservada a algunos, sino que es una llamada universal. Cada cristiano, en su condición de vida, puede vivir el Evangelio con amor y radicalidad. La humildad, la oración, la confianza en María y el amor a la cruz son caminos que todos pueden recorrer. Su ejemplo sigue siendo actual porque toca el corazón humano en su búsqueda de sentido, de verdad y de amor. La espiritualidad de San Bernardo ayuda también a comprender mejor el papel de María en la vida cristiana. La veía no solo como ejemplo, sino como presencia viva, intercesora y auxiliadora. Esa visión mariana es un antídoto contra la frialdad espiritual y nos recuerda que el cristianismo es una fe encarnada, marcada por rostros concretos. María, como madre, continúa siendo faro y guía para los cristianos de hoy, así como lo fue para Bernardo. Su devoción mariana permanece como una de las claves de su actualidad. Al mirar su vida, vemos que San Bernardo no estuvo exento de fallas o fracasos. La Segunda Cruzada es prueba de ello. Sin embargo, incluso sus errores fueron transformados en oportunidad de conversión y humildad. Esto nos enseña que la santidad no es perfección sin fallas, sino fidelidad en medio de las caídas. Bernardo no fue un héroe inalcanzable, sino un hombre que, con todas sus limitaciones,
se dejó moldear por la gracia. Esa humanidad hace que su ejemplo nos resulte aún más cercano, mostrando que también nosotros estamos llamados a la santidad en lo cotidiano. El título de doctor de la Iglesia, recibido oficialmente en 1830, reconoce la profundidad y la actualidad de su doctrina. Su enseñanza sobre la humildad, el amor divino, la vida monástica y la devoción mariana no pertenecen solo a la Edad Media, sino que son patrimonio de toda la Iglesia. Su voz sigue resonando como miel suave, alimentando a generaciones de fieles. Permanece como maestro de espiritualidad, cuya palabra es siempre actual, porque nace del Evangelio y de la experiencia de Cristo vivo. En el mundo contemporáneo, en el que muchos viven alejados de la fe, San Bernardo puede ser un guía para redescubrir lo esencial. Su insistencia en el silencio, en la oración y en el amor nos ayuda a reencontrar a Dios en medio del ruido y de las distracciones de la vida moderna. Nos invita a mirar a María, a abrazar la cruz y a buscar la humildad como camino seguro. Su legado es una respuesta a la crisis de sentido que tantas personas viven hoy. Nos recuerda que solo en Dios el alma encuentra la paz. Por último, el mensaje de San Bernardo es una invitación a la confianza. Nos muestra que, a pesar de las dificultades de la Iglesia y del mundo, Cristo sigue siendo el Señor de la historia. Así como Él vivió en tiempos turbulentos y fue fiel, también nosotros estamos llamados a perseverar en la fe. Su vida es un testimonio de que la santidad es posible, incluso en medio de crisis y sufrimientos. Nos llama a ser firmes en la oración, valientes en la verdad y humildes en el amor. Esa es la herencia que deja a los cristianos de todos los tiempos.